Tony se sentó en una silla contra la pared, mirando a su padre, quien estaba acostado con los ojos cerrados, el rostro delgado y demacrado. La atmósfera en su casa había sido lúgubre durante más de 3 semanas, desde que el padre de Tony quedó postrado en la cama. El diagnóstico era grave y el tiempo se agotaba tan pronto como se supo de la enfermedad de Howard. Su madre le suplicó a los médicos diciendo: «Pagaremos cualquier cantidad de dinero, solo salven a mi esposo». «¿Cuánto necesitan?». «Lo llevaremos al extranjero. Iré con él y cuidaré de él». Tony no estaba seguro de la cantidad exacta de dinero en las cuentas familiares, pero sabía que había una suma sustancial. Su padre había sido el jefe del negocio editorial durante muchos años. Normalmente, el severo y enérgico Howard ahora estaba acostado con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo pacíficamente, pero Tony sabía que su padre cerraba los ojos a propósito cada vez que entraba a su habitación, no queriendo empeorar la ya difícil situación. Tony se levantó en silencio y se fue. Entendió que tan pronto como su padre abriera los ojos, incluso con sus últimas fuerzas, expresaría su disgusto por su presencia. Esto había sido el caso la mañana anterior cuando Howard se quejó audiblemente al ver a Tony sentado cerca, diciendo: «¿Por qué estás aquí como un vago? Toma el ejemplo de tu hermano mayor Vincent, él estudia todos los días, asiste a todas sus clases y tú estás inactivo. Vete, desaparece de mis ojos». Estas palabras habían herido profundamente a Tony, aunque sabía que su hermano mayor, Vincent, no había asistido a la universidad durante más de 2 meses y pasaba su tiempo libre en clubes. Vincent iría con su padre por la mañana, pero después de 1 hora o menos, desaparecería alegando que tenía que estudiar. Tony escuchó con qué cariño le hablaba su padre a Vincent y con qué enojo le hablaba a veces. Se sentía acostumbrado a ese trato desde pequeño, había sido el chivo expiatorio de todos en la familia a quien le culpaban por todos los problemas y fracasos, sin importar de quién fuera la culpa. Su padre siempre se refería a él como un holgazán y un alborotador. Su hermano también lo trataba como a un enemigo. De vez en cuando su madre estaba de buen humor, se compadecía de él o le decía una palabra amable, pero su padre lo regañaba. Por el contrario, sus padres siempre ponían a Vincent como ejemplo. Tony no podía entender por qué él estudiaba diligentemente y obtenía todas las calificaciones merecidamente, mientras que Vincent solo tenía que asistir a clases para llevar a casa un diario con A y B. La escuela fue patrocinada regularmente por Howard debido a las buenas notas de Vincent. Su hermano era 2 años mayor que Tony y tan pronto como se graduó de la escuela, Howard inmediatamente se hizo cargo de él y en un par de semanas, Vincent se convirtió en estudiante de una de las mejores universidades de la ciudad. Tras la graduación de Tony, su padre declaró enojado que eso era todo, que dejara de depender del apoyo de sus padres, que fuera a trabajar y, si tenía suficiente cerebro, que fuera a una universidad por correspondencia. Ese también era el plan de Tony, pero sus sueños de continuar con sus estudios rápidamente se desvanecieron en un segundo plano unos meses después de su graduación, cuando la familia se enteró de la enfermedad de Howard. Tony tuvo que dejar de lado sus objetivos y comenzar a ayudar a su madre. Había suficiente dinero en la familia para contratar una enfermera, pero su padre se negó rotundamente, diciendo: «Merezco que mi esposa y mis hijos me cuiden, no a algunas personas extrañas». Durante el tiempo en que la esposa de Howard cuidaba de él, Tony la ayudaba con frecuencia, lo que provocaba la insatisfacción y el enojo del paciente. Junto con su madre, lavaba a su padre, cambiaba la ropa de cama y limpiaba la habitación. Incluso aprendió a administrar inyecciones. Vincent, por otro lado, solo lo visitaba todos los días para sentarse al lado de su padre sosteniendo su mano. Pero esa no fue la única razón por la que Tony escuchó 2 veces, desde otra habitación, que su hermano, aprovechando la disposición favorable de su padre, le pidió ayuda. La primera vez, entre lágrimas, le suplicó a su padre que le dejara el auto que le dieron cuando terminó la escuela, ya que no estaba en buenas condiciones y se estropeaba constantemente. Además, mencionó que sus compañeros de clase tenían autos elegantes, algunos incluso con conductor.
Tony no escuchó la respuesta, pero cuando vio a Vincent salir en el auto de su padre esa noche, supo que su hermano había logrado su objetivo. Una semana después, Tony estaba administrando una inyección a su padre cuando Vincent entró en la habitación de mala gana. Vincent dijo, «Bueno, si ya hiciste tu trabajo, sal de aquí. Necesito hablar con mi padre». Tony salió de la habitación, pero su curiosidad lo llevó a escuchar su conversación. Resultó que el colegio de Vincent organizó un intercambio de una semana en el extranjero, y Howard, impresionado por el entusiasmo de su hijo por aprender, asignó una suma considerable de dinero para ello. Tony, que ya había escuchado que Vincent había abandonado esa universidad, no podía entender por qué su hermano necesitaba una suma tan grande, pero todo encajó cuando escuchó a Vincent hablar por teléfono. Vincent exclamó alegremente, «Bebé, haz las maletas. Tan pronto como salga de la casa de mi padre, volaremos a esas islas que siempre soñaste visitar». En ese momento, Vincent notó a Tony y se dio cuenta de que había escuchado todo. Puso el teléfono en su bolsillo y se acercó a su hermano, diciendo, «¿Qué me miras así? Tengo derecho a unas vacaciones, y a mi padre no le importa pagarlas, no importa de dónde venga el dinero, siempre y cuando me beneficie. Así que no te atrevas. Di una palabra y ve a cambiarle los pañales a papá». Tony quedó atónito por la audacia de su hermano mientras su padre agonizaba en la habitación de al lado. Vincent estaba planeando unas lujosas vacaciones en las islas con su amante, pero su padre podría morir en cualquier momento. Tony susurró, y la reacción de Vincent fue escalofriante. Sonrió y miró desafiante a Tony a los ojos mientras decía, «No te preocupes, cuando se anuncie el testamento, definitivamente regresaré. Después de todo, si él muere, la herencia no se recibirá al día siguiente», dejando a Tony en un estado de confusión. Su padre falleció tranquilamente en la noche, con Tony a su lado. Este momento quedaría grabado en la memoria de Tony para siempre. Su padre abrió los ojos y miró a Tony con una mirada amable y afectuosa por primera vez, como si quisiera decir algo. Pero después de unas cuantas respiraciones profundas, se quedó en silencio. Tony inmediatamente sintió que algo terrible había sucedido. Despertó a su madre mientras tomaba un sedante en el camino, ya que había estado dependiendo mucho de ellos últimamente. Los funerales siguieron durante todo este tiempo. Tony nunca dejó el lado de su madre, mientras que Vincent continuaba disfrutando de su tiempo libre en la orilla del mar sin molestarse en regresar para el funeral. Solo regresó cuando habían pasado varios días, visitó la tumba de su padre solo una vez y eso fue ante la insistencia de su madre. La vida permaneció sin cambios para él e incluso afirmó tener más libertad de acción. Podía acceder al dinero en efectivo en la caja fuerte sin la aprobación de su padre, usar su automóvil cuando quisiera y no responder a nadie. Su madre no hizo ninguna pregunta después de la muerte de su esposo, ya que no le importaba. Tales asuntos ya no se produjeron el día de la lectura del testamento de su padre, todos los miembros de la familia fueron convocados por el notario. Vincent llegó muy animado y le sonrió a Tony como si ya supiera el contenido del testamento, ya que para Tony no tenía más ilusiones que lo que aprendió. La sorpresa del notario estaba más allá de cualquier expectativa, los bienes inmuebles y bienes muebles de su padre se habían dividido completamente, en su opinión, de manera injusta. La casa en la que vivían todos y el mantenimiento mensual habían sido dejados a su esposa de por vida. Tony estaba totalmente de acuerdo con esta parte del testamento para su hijo mayor, Vincent. Su padre dejó la administración de todas las cuentas, negocios múltiples, autos y un espacioso apartamento en el centro. Cuando fue el turno de Tony, todos contuvieron la respiración, ya que parecía que no quedaba nada más para él. Un silencio tenso llenó la habitación cuando Tony escuchó la risa de su hermano. El notario se ajustó sus costosos anteojos y leyó en voz más baja, revelando que su padre había dejado a Tony como un establo con una pequeña cabaña ubicada lejos de la ciudad, junto con una suma de dinero en su cuenta que era suficiente para comenzar una vida independiente. Cuando Tony escuchó cuánto le había dejado su padre, no podía creerlo.
El número de ceros en la herencia de su hermano mayor era muchas veces mayor, y el dinero que le había dejado a Tony, su hermano probablemente podría desperdiciarlo en clubes en menos de un mes. Tony, por supuesto, desde el principio se dio cuenta de que su padre no dividiría todo equitativamente entre los hijos, pero ciertamente no esperaba que actuara tan injustamente. Saliendo del notario, Vincent, quien siempre había considerado a su hermano menor como insignificante, se burló enojado entre dientes. Bueno, eso es todo, mi querido hermanito, como dicen, sigue tu propio camino y espero no volver a verte. Por cierto, ni siquiera intentes pedirme nada. Lo siento, pero no le doy a los mendigos, le dijo a su madre. Mamá, ven, apúrate, tengo muchas cosas que hacer. Te llevaré a casa rápido y quiero celebrar mi estatus actual como un rico hombre de negocios, dijo Vincent mientras jugaba con las llaves de su auto que ya se había convertido oficialmente en suyo. Se dirigió hacia el elegante auto que brillaba a la luz del sol mientras Ellen se acercaba a su hijo menor, tomándolo de la mano y rápidamente dijo con voz culpable, «Lo siento Tony, no sabía que Howard decidiría esto, sabes que no podía. Has cambiado algo, sabes lo terco que era tu padre». El joven abrazó a su madre y respondió en voz baja, «Está bien, mamá, todo estará bien. No se trata del dinero, lo resolveré de alguna manera. Solo cuídate y definitivamente te llamaré». ¿Te vas o Vincent se enoja? Ellen fue al auto y Tony se quedó parado en el porche de la notaría, resentido con su padre, Vincent y el mundo en general. No podía entender por qué su padre tenía una actitud tan negativa hacia él desde la infancia hasta el último día de su vida. Claramente, no merecía dos hermanos creciendo en la misma familia, y ahora uno tenía todo mientras que el otro se quedaba con la casa en ruinas en el medio de la nada. Tony ni siquiera dudaba de que esto así era la herencia de su padre. Después de todo, Howard compró este establo por casualidad y solo estuvo allí durante los primeros años después de la compra. En ese momento, su padre estaba obsesionado con los caballos y cada vez que regresaba de allí se jactaba de haber comprado otro caballo rojo completo, pero no duró mucho. El negocio se hizo cargo, comenzó a florecer y luego su salud se deterioró. Además, Tony ni siquiera podía recordar la última vez que su padre había visitado su establo y ahora se vio obligado por el testamento de su padre a hacerlo. Recogió sus cosas que cabían en una bolsa de viaje, salió de su casa y se dirigió a la dirección especificada en el testamento después de comprar un boleto de autobús. Tony se sentó en el asiento trasero y se sumió en sus pensamientos infelices. 3 horas después, el conductor se dio la vuelta y dijo que habían llegado, y lo dejó en la calle principal del pueblo. Mirando a su alrededor, Tony inmediatamente se dio cuenta de que su esperanza de encontrar un trabajo aquí había desaparecido instantáneamente. Todo el pueblo consistía en esa única calle central, no había más de 20, como máximo 25 casas, y no se parecían. Algunas estaban recién pintadas con huertos bien cuidados, mientras que otras estaban grises y en mal estado, como si hubieran soportado una vida difícil. Tony se ajustó el bolso al hombro y fue a buscar su propia casa en las afueras, un poco alejada del centro. En la calle, vio algo que parecía una casa y se dio cuenta de que era de su propiedad solo por el establo cercano con su valla cubierta de maleza. Ni siquiera había una puerta delante de la casa, estaba tirada en el césped. La parcela estaba tan cubierta de maleza que Tony tuvo que despejar un camino como cortando un matorral para llegar al porche. En ese momento, recordó las palabras de su padre que había dicho apenas terminó la escuela. Bueno, ahora, arréngate, había dicho su padre con alguna amenaza incomprensible. Ve a trabajar como cargador o mozo de cuadra, paleando estiércol. Ese es el tipo de vida para el que estás destinado. No puedes confiar en mí ni en tu madre. Lo he logrado todo solo, y tú, si puedes, tendrás que arreglártelas por ti mismo. Ahora Tony se paró frente al establo y se dio cuenta de que las palabras de su padre habían sido proféticas. Suspirando tristemente, el joven se sentó. El caballo estaba de pie en uno de los potreros, el único en perfecto orden. Justo cuando Tony reflexionaba sobre ello,
escuchó a un caballo toser detrás de él. Se dio la vuelta y vio a un hombre cojeando acercándose. «Buenos días», dijo el hombre con voz ronca. «¿Qué te trae por aquí? ¿Puedo ser de alguna ayuda?» Johnny explicó brevemente la historia de la muerte de su padre y la herencia de los establos. El hombre gruñó y sugirió que continuaran la conversación afuera, señalando un tronco junto a la puerta mientras se sentaban. El hombre cojo se presentó, encendió un cigarrillo y compartió su experiencia. Recordó que el padre de Tony compró la granja y algunos caballos caros. Contrató trabajadores para cuidar de los animales, pero dejó de visitar el establo cuando se enfermó. El asistente del padre despidió a los trabajadores y vendió los caballos, dejando solo al caballo joven con Tony. Este no se podía vender de inmediato, así que lo dejaron aquí, dijo el hombre cojo. Es un caballo joven, pero al igual que yo, tiene cojera en un casco. Cuidé de él, y si quieres, puedes pedirle al herrero que lo mire. Tal vez cambiando la herradura, el caballo mejorará. Parece ser especial, un pura sangre, por así decirlo. Johnny agradeció la información y prometió cuidar del caballo. Sin querer ofender a Frank, el caballo era la menor de sus preocupaciones. No sabía cómo sobrevivir, no tenía dinero ni trabajo, y la casa heredada estaba en ruinas. Después de charlar un poco más con Frank, se dirigió hacia la casa que necesitaba arreglar. Al cruzar el umbral, se sorprendió por lo cruel que lo había tratado su padre. La vivienda apenas podía llamarse así, con pisos rotos, ventanas rotas y muebles esparcidos. Johnny limpió la casa y se instaló en la habitación donde al menos podía pasar la noche sin preocuparse por la lluvia. Al día siguiente, Johnny se despertó con el estómago vacío, enfrentándose a los desafíos que le esperaban en su nuevo hogar. Habría escuchado al fuerte Gra desde afuera, fue entonces cuando Tony recordó que había comido su última comida en la estación de autobuses antes de venir aquí. Había comprado una botella de limonada y un par de pasteles con batatas y estaba a punto de levantarse cuando alguien golpeó la ventana. Trató de levantarse, pero gritó de dolor. Había dormido tan bien durante la noche que ni siquiera había notado la malla de hierro de la cama clavándose en su piel. Johnny se quedó de pie por un momento, tratando de aliviar el dolor y masajeó su piel antes de acercarse a la ventana. Abrió las persianas de par en par y vio a un ángel femenino. Ella era una chica bajita que llevaba un vestido colorido que casi le llegaba a los talones y un pañuelo perfectamente blanco en la cabeza. Sonrió tímidamente y le entregó un paquete. «Hola, soy Rachel», dijo. El vecino de Frank dijo que el extraño sonrió encantadoramente. «Me contó todo sobre ti ayer, así que pensé que para cuando abra el mercado al mediodía morirás de hambre. De todos modos, iré a la granja de esta manera, así que traje un poco de leche y medio pan». Johnny la miró y bajó los ojos avergonzada. Añadió con tristeza: «Lo siento, no tengo nada más que ofrecerle a mi hijo y vivo sola, así que esto es lo que comemos y estoy emocionada de compartirlo contigo». Johnny desapareció repentinamente de la ventana y en un segundo apareció al lado de Rachel tomando el paquete de las manos de la niña. Exclamó: «Rachel, me salvaste de morir de hambre». Me desperté pensando que me estaba muriendo, tenía tanta hambre. Ella sonrió y Johnny continuó: «Pensé en ir a la tienda y compré todo, pero ahora me di cuenta de que ni siquiera tienes uno aquí y no tendría energía para ir al mercado. Me salvaste, pero ni siquiera puedo agradecerte lo suficiente. Ni siquiera puedo invitarte. En mi casa todavía tengo miedo de entrar yo mismo, pero prometo que tan pronto como ponga las cosas en orden los invitaré a usted y a su hijo a tomar el té durante su conversación». Tony observó discretamente a Rachel. Sus rasgos le parecían familiares, pero él no pudo recordar dónde la había visto antes. Durante los siguientes días, Tony arregló su nuevo hogar. Frank logró encontrar algo de vidrio en alguna parte y lo cortaron con cuidado y lo instalaron en la ventana de la cocina. Mientras hablaban sobre los encantos de la vida en el campo, los hombres rápidamente blanquearon las paredes de la casa mientras la esposa de Frank les preparaba la cena.
Johnny se sorprendió de sí mismo, podía manejar la sierra y el martillo que había encontrado detrás de la casa con facilidad, aunque nunca antes había sospechado la existencia de tales herramientas en su familia. Siempre había contratado trabajadores para hacer esas tareas, ahora él mismo arreglaba la mesa y las sillas de la cocina e incluso lo disfrutaba. Rachel lo visitó una vez pequeña agitando sus manos con sorpresa y dijo: «Pensé que nada bueno saldría de esta casa desordenada, pero aún es posible. Para vivir e incluso prosperar aquí, tienes manos doradas, lo único que necesitas para hacerlo más acogedor es una cortina para la ventana. Las cosería si tuviera algo con que hacerlas». Johnny sonrió misteriosamente y fue a la otra habitación donde había un cofre. Unos minutos después regresó con una sábana de colores. «¿Qué tal si usamos esta?», se la ofreció a Rachel. Por suerte, los dueños anteriores estaban acumulando y los saqueadores no la usaron mucho. Rachel desdobló la sábana y se acercó a la ventana para ver cómo se veía. Satisfecha, ella dijo: «¿Por qué no? No le diremos a nadie que antes era ropa de cama. Los coseré hoy y los colgaremos mañana». Johnny la miró admirablemente y una vez más pensó en lo mucho que le gustaba esta simple campesina. Tal vez incluso había intentado atraparla, pero Rachel le había dejado claro desde el primer día que solo podían ser amigos. Johnny ya se había enterado antes de que Rachel estaba casada, pero había sido breve y sin éxito cuando le pidió que le contara sobre ella. Rachel le compartió a regañadientes su historia antes de la boda. «Mi esposo solía tratarme como a una princesa», dijo tristemente mientras se sentaban en un banco afuera de la casa. «Pero tan pronto como nos casamos, él cambió completamente. Comenzó a salir casi todos los días y a perseguir a otras mujeres. Lo soporté durante mucho tiempo, llorando y rogándole que cambiara, pero no pude hacer la diferencia. Incluso cuando quedé embarazada, no le hizo replantear su vida. Cuando mi hijo tenía apenas 3 meses, ese sinvergüenza se volvió aún más audaz y coqueteó abiertamente con una mujer del pueblo llamada Hawn. Luego se fueron con ella a la ciudad. Desde entonces, Billy y yo hemos estado viviendo solos». Cuando Tony le preguntó dónde estaba su hijo, Rachel dijo que la esposa de Frank lo estaba ayudando, así que cuando tenía que ir a trabajar, cuidaba de él. La propia Rachel trabajaba como lechera para un granjero local y iba al establo todas las mañanas al amanecer. Unos días después, mientras caminaba con Billy, Tony rápidamente encontró un lenguaje común con el niño. Tony estaba agradecido de haber conocido a Rachel. Comunicarse con ella fue fácil, a menudo le daba consejos de jardinería, explicándole cómo y por qué cuidar las plantas. También recomendaba a un herrero para ayudar a eclipsar el caballo que Tony había heredado. El costo de cambiar los zapatos del caballo era significativo para el pequeño presupuesto de Tony, pero aún así decidió continuar y nunca se arrepintió de su decisión. Cuando Frank vio lo rápido que galopaba Eclipse, exclamó: «Oh, ya te dije, este caballo joven y enérgico. Me gustaría». El primer día Tony no bebía y era habilidoso en todo. Frank lo ayudó a arreglar la cerca del establo y le enseñó a reparar el techo. «¿Sabes por qué soy cojo fumando un cigarrillo?», el anciano le preguntó a Tony. «Me caí del techo cuando era joven en aquel entonces, mi compañero del ejército y yo trabajábamos duro, construíamos casas, las reparábamos cuando era necesario. Ganamos mucho dinero por la forma en que éramos jóvenes y tontos. Un día, después de recibir algunos disparos en el frío del otoño, nos subimos al andamio. Ni siquiera me di cuenta de lo que salió mal, pero me caí en poco tiempo. Mi amigo no resultó herido en absoluto, pero los médicos tuvieron que recoger pedazos de mi pierna y salvarla. Desde entonces no bebo alcohol, pero desafortunadamente no puedo recuperar mi pierna sana otra vez». Johnny disfrutaba escuchando a su vecino anciano. Tenía una manera de contar historias que eran cautivadoras. A menudo se sentaban junto a los establos por las noches con Frank fumando un cigarrillo y recordando el pasado durante estos meses. Johnny se sentía contento de estar en este lugar. La gente aquí en el pueblo era diferente a los habitantes de la ciudad.
Eran sencillos y bondadosos, vivían una vida tranquila y moderada sin excesos ni complicaciones. Johnny estaba contento con la casa que había arreglado gradualmente. Se había vuelto bastante cómoda para vivir. Su resentimiento hacia su hermano se había desvanecido gradualmente y cumplió su promesa de llamar a su madre de vez en cuando. Durante su última conversación, Ellen expresó preocupación por Vincent. «Oh, Tony, estoy preocupada por tu hermano. Abandonó por completo sus estudios y tampoco quiere trabajar. Entregó el negocio de su padre a un amigo y solo vive de los intereses. Pasa las noches bebiendo y festejando con el dinero. Te mencionó varias veces, dijo que te mueres de hambre y que aunque vuelvas arrastrándote de rodillas, no te dará ni un centavo. No te preocupes, mamá», dijo Tony alegremente. «No voy a gatear y estoy seguro de que no moriré de hambre. Todo está bien para mí, incluso mejor de lo que esperaba al principio». En ese momento, no estaba mintiendo, así se sentía. Se sentía bien y a gusto, lo único que lo entristecía era la falta de oportunidades laborales, pero estaba casi seguro de que las cosas cambiarían pronto. Y el cambio llegó pronto. Ese día, a pesar de la madrugada, Tony ya estaba en su primer cultivo en el huerto. Cuando Rachel entró corriendo por la puerta, agitaba un trozo de papel y hablaba con entusiasmo. «Tony, mira lo que encontré. Fui al jefe a ver a nuestro granjero para pedirle su paga y vi este folleto tirado allí. Léelo rápidamente. Es una oportunidad para ti y para Eclipse». Tony tomó el folleto, que tenía una manada de caballos en su centro y un anuncio debajo. Resultó que se estaba realizando un espectáculo de caballos en el pueblo vecino. Los requisitos eran mínimos, pero el premio principal era sustancial. Después de leer el texto, Tony sonrió y le devolvió la hoja a Rachel, diciendo que probablemente se exhibirán caballos de pura sangre allí y que Eclipse es solo un pan completo según las palabras de Frank. Rachel trató de persuadirlo por un tiempo, pero luego hizo un gesto con la mano, colocó el folleto en el porche y se fue. Con una botella de leche encima, se dio la vuelta y desapareció detrás de la puerta tan rápido como había aparecido. Tony regresó a su trabajo, sin embargo, el pensamiento del espectáculo ecuestre permaneció en su mente. El dinero del premio, para los estándares del pueblo, era sustancial y, aunque no lo creía con éxito, Tony decidió intentarlo. Las palabras de Frank acerca de que su padre solo compraba caballos de pura raza, lo que significaba que Eclipse podría quedarse con él en pura raza durante los días restantes antes de la exposición. Tony preparó cuidadosamente al caballo y Frank con gusto lo ayudó el día señalado. Se paró en la fila con los demás participantes, lleno de emoción. La competencia fue feroz y cada caballo era más hermoso que el siguiente. En cada etapa, tenían que mostrar las mejores cualidades del caballo. Sorprendentemente, Eclipse se ganó los corazones de casi todos los jueces. Tony quedó sorprendido cuando su caballo mascota fue declarado ganador justo después de la ceremonia de premiación. Un hombre mayor con cabello gris se acercó a Tony y acarició suavemente al suave hombre del Eclipse. Dijo pensativamente, «Es tan hermoso, ¿sabes que esta raza es muy rara y solo unas pocas han sido traídas a nuestro país desde el extranjero? Un caballo así es valioso, créanme. ¿Considerarían venderlo? Pagaría un buen precio». Cuando el hombre mencionó la cantidad que estaba dispuesto a pagar por Eclipse, Tony se dio cuenta de que su padre no lo había privado totalmente de la herencia como había pensado. El caballo ya había traído y aún podía traer mucho dinero. Mientras Tony reflexionaba sobre los eventos que se habían desarrollado, el hombre continuó acariciando a Eclipse. Finalmente, el joven respondió con firmeza, «No, no venderé el caballo que heredé. Él es como un recuerdo de mi padre en mi mente». Tony ya estaba pensando en llevar a Eclipse a los torneos del futuro. Después de todo, después de haber ganado tal premio una vez, ¿por qué no probar suerte nuevamente? El hombre incluso había imaginado cómo usaría el dinero que había ganado para crear su propia pequeña granja y vivir cómodamente como los demás.
Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por el mismo caballero. Sabes, conocía muy bien a tu padre. Mi nombre es señor Seldon. Comenzamos nuestro negocio juntos cuando éramos jóvenes y éramos amigos. Habíamos sido amigos desde nuestros días de estudiantes. Los días que estudiamos juntos fueron buenos momentos. Compartimos todas nuestras alegrías y tristezas. Fue sorprendentemente fácil para los dos. Muchas personas incluso nos envidiaban, pero años después nuestros caminos se separaron y perdimos el contacto, dijo el extraño, su voz llena de tristeza mientras parecía recordar el pasado. En ese momento, Tony se encontró dividido entre querer escuchar sobre el pasado de su padre y no querer insistir en ello. Estaba a punto de despedirse cuando el extraño habló de nuevo. Sabes, recientemente leí en el periódico sobre la muerte de tu padre y tu familia. Algo me desconcertó. Aunque no había hablado con Howard en muchos años, sé con certeza que él no tuvo 2 hijos, sino una hija y un hijo. Se alegró mucho cuando su hija nació primero y dijo que sería su pequeña princesa. Y cuando su hijo nació un par de años después, Howard estaba extasiado. Todavía éramos buenos amigos. Luego, nuestros hijos nacieron aproximadamente al mismo tiempo. La hija de Howard nació a principios de abril, y mi hija mayor nació un mes después, en mayo. Solíamos bromear: cuando crezcan fusionaremos nuestros negocios casándolos. Pero no tengo hermana, Tony interrumpió, solo tengo a Vincent, mi hermano. Es cierto, nació el mismo año cuando dice que nació su hija. El señor Seldon miró a Tony fijamente y continuó pensativamente: sabes, joven, esos fueron tiempos difíciles. Hubo problemas en los negocios, entre otras cosas. Howard y su familia desaparecieron de la ciudad. Nadie supo realmente lo que pasó. De repente, tu familia desapareció por un par de años y luego reapareció, pero en lugar de una hija, Howard tenía un hijo mayor. La gente chismorreaba, pero finalmente siguieron adelante con sus propias vidas, lidiando con sus propios problemas lo mejor que pudieron. Después de un momento de silencio, el hombre volvió su atención al caballo y acarició su belleza en un medio susurro. Le habló misteriosamente a Tony, pero lo que me confundió aún más que la sustitución de un hijo por una hija fue la actitud de tu padre hacia los caballos. Sabes, me intrigó desde muy joven. Howard adoraba a los caballos y los trataba como deidades. Seleccionó cuidadosamente a cada uno de sus preciados caballos, conociendo sus pedigríes y brindándoles condiciones de vida ideales. Cuando regresó, muchos de nuestros conocidos mutuos notaron cuánto había cambiado. Al principio no lo creí, pero cuando vi el estado de sus establos, me sorprendió que su padre hubiera permitido. Tony escuchó atentamente, tratando de darle sentido a todo. Era insondable para él cómo su padre había permitido que el establo se arruinara. Además, la revelación de que su hermana mayor, que debería haber existido según el extraño, había desaparecido, planteó preguntas sobre el pasado de su familia. La conversación con el amigo de su padre en la exposición dejó la mente de Tony en confusión. Sin embargo, al regresar al village, quedó absorto en nuevas preocupaciones y la investigación sobre el misterio de su familia tendría que posponerse para otro momento con las ganancias que obtuvo. Tony, gracias a Eclipse y con la ayuda de Frank, su esposa y Rachel, estableció una pequeña granja, aunque de escala modesta, que le proporcionó lo suficiente para vivir cómodamente. Rachel dejó su trabajo con el granjero para unirse a Tony y mientras él intentaba atraparla nuevamente, se dio cuenta de que su relación solo podía ser de amistad, pero estaba feliz y esa relación era de alguna manera fácil para él con Rachel. Había pasado casi un año desde que Tony se mudó a la aldea y no podía imaginar cómo había vivido en la bulliciosa y malvada ciudad. Sin embargo, un día recibió una llamada inesperada de su hermano mayor. Desde los primeros momentos de su conversación, Tony sintió que Vincent aún albergaba odio hacia él y parecía llamarlo únicamente para burlarse de él. «Bueno, hermanito, ¿aún no te mueres de hambre?», Vincent preguntó, y luego notó la granja detrás de Tony a través de la videollamada y continuó asombrado.
¿te han contratado como ganadero? Sí, ¿dónde más podría alguien como tú encontrar trabajo? Cuando Tony le informó a Vincent que era su propia granja y su establo, Vincent se quedó en silencio abruptamente. De su discurso preparado quedó claro que su ira se desbordó. Las cosas no habían salido como esperaba. No solo Tony no había muerto de hambre, sino que también se había convertido en un hombre de negocios, aunque en el pueblo y sin ganancias millonarias. Claramente, este hecho dolió al mayor hermano, tanto que decidió visitarlo ese mismo día, supuestamente para ver cómo estaba durante todo este tiempo. Tony no podía dejar de pensar que tenía una hermana mayor en alguna parte, pero entonces, ¿quién era Vincent para él? Tony concluyó que la llegada de su hermano se produjo en el momento correcto. En el momento en que se presentó la oportunidad de recolectar material para una prueba de ADN, tomó con cuidado un cigarrillo que Vincent dejó en el cenicero y en el vaso del que había estado bebiendo. Tony incluso logró recoger algunos pelos del reposacabezas del conductor asiento mientras su hermano inspeccionaba sus posesiones. Inmediatamente después de la partida de Vincent, Tony fue a la ciudad y presentó todos los materiales necesarios para la prueba de parentesco. Esperó ansiosamente los resultados, ya que era un momento lleno de emoción y agonía. Tony no tenía idea de lo que la prueba revelaría, pero estaba seguro de que había algún misterio involucrado. Los resultados de ADN indicaron que Tony y Vincent eran completos extraños el uno para el otro y no tenían ningún rastro de relación familiar. Al recibir el resultado, Tony se sentó en un banco en la plaza frente a la clínica, mirando el documento sin estar seguro de qué hacer a continuación. Era obvio que había alguna maquinación pensada, pero sería imposible resolverlo por sí solo. Después de sentarse por un tiempo, Tony colocó la hoja de resultados en su bolsillo interior y se dirigió a la estación de policía más cercana. Allí, el investigador escuchó atentamente y sugirió presentar una declaración detallada. En ese momento, Tony tenía poca fe en que alguien se hiciera cargo de su caso y creía que probablemente sería archivado y finalmente olvidado. Para su sorpresa, solo unos días después, fue citado en la comisaría de policía, en la oficina del investigador. Vincent estaba sentado ansiosamente y parecía mucho menos confiado que antes. Parecía asustado y de repente comenzó a susurrar rápidamente, como si tuviera miedo de no poder transmitir todo a tiempo. «Tony, ¿de qué tonterías están hablando este hombre?», me interrogó durante media hora, preguntándome si conocía a algún hombre de negocios desaparecido que supuestamente eran tus padres. Afirma que no eres mi hermano en absoluto. Es ridículo. Siempre hemos estado juntos. Está cuestionando a nuestra madre ahora mismo. En ese momento, Tony no le creyó a Vincent, aunque la apariencia de su hermano indicaba claramente que estaba en shock al escuchar la noticia. Ellen pasó varias horas con el detective, Seals. Tony se mostró preocupado por ella, ya que su salud había empeorado notoriamente después de la muerte de su padre. Cuando salió de la oficina del investigador y llegó al pasillo, la situación era alarmante. Al verla, parecía como si hubiera envejecido otros 10 años, con los ojos hinchados y rojos por el llanto y una mirada apagada. Ignorando a sus hijos, la mujer salió de manera vacilante. El investigador invitó a Tony a su oficina y comenzó la conversación. «Mi nombre es el detective P. Shields, ¿qué trabajo nos has dado?». Tony se sentó, sin tener idea de lo que estaba pasando. El investigador continuó: «Resulta que tus supuestos padres no son tus padres naturales. Esta familia trabajaba como sirvientes para tus verdaderos padres y han estado planeando un crimen durante mucho tiempo, celosos de la riqueza de tus padres». El investigador sacó una grabadora y le dijo a Tony que podría escuchar todo por sí mismo. Además, reveló que la supuesta madre tenía miedo de perder la vida. Mientras Tony escuchaba en asombro, el investigador fue a buscar algunas carpetas en un armario cercano. En una voz femenina conocida desde un dictáfono, se escuchó decir: «¿Por qué obtienen todo y nosotros nada?». Luego, la voz continuó narrando cómo Howard, el esposo,
había ideado un plan para apoderarse de la vida de los dueños originales. La grabación se detuvo a la mitad y el investigador explicó que necesitaban recargarla. Le ofreció a Tony una taza de té y le dijo que se acercara para continuar escuchando. Después de la pausa, el detective Shields continuó revisando los documentos en el armario, mientras Tony seguía atónito por la increíble revelación. Comenzó a escuchar más. Howard había planeado todo de antemano, continuó la madre falsa, y logró apropiarse de una gran cantidad de dinero de los antiguos dueños. Nos mudamos a una casa grande a cientos de kilómetros del pueblo donde vivíamos. Howard dijo que debíamos esperar un tiempo. Encontramos un orfanato en algún lugar del camino por donde viajábamos. Mi esposo argumentó que no podíamos deshacernos de ambos a la vez, ya que sería sospechoso y podrían hacer preguntas. Inventó una historia sobre nuestro viaje y la supuesta muerte de nuestra hija. De repente, decidimos adoptar a un niño para aliviar mi dolor maternal. Cuando regresamos un tiempo después, no tuvimos dificultad para interactuar con conocidos, ya que habíamos estado allí durante muchos años y conocíamos bien los hábitos y gustos de nuestros anfitriones. Howard asumió rápidamente el papel y se adaptó a la imagen del anfitrión. Habríamos seguido viviendo así si no hubieras entendido la voz en el dictáfono. El detective Shields se acercó a la mesa y apagó el dispositivo. Luego, tocó el hombro de Tony y le dijo que entendía lo difícil que era descubrir que las personas que creías que eran tus padres eran en realidad asesinos. Sin embargo, lo más importante era que habías descubierto que tenías una hermana y la policía intentaría encontrarla. Tony, que había estado en un estado de estupor, recobró el sentido y suplicó al detective que lo ayudara a encontrar a su hermana, ya que ella era la única persona a la que realmente quería en el mundo. Decidió dejar la búsqueda en manos de la policía, ya que no sabía por dónde empezar. Cada día, sus pensamientos regresaban a lo que había escuchado en la oficina del investigador. Habían pasado poco más de 15 días sin ver a su hermano ni a su madre falsa. Un día, mientras él y Frank limpiaban el establo, el detective Shields apareció en la puerta con buenas noticias. Les pidió prepararte para contarles lo que había aprendido sobre la hermana de Tony. Tony se sintió aliviado al ver al alegre policía y aceptó la invitación. Resultó que la hermana de Tony había sido adoptada por una pareja sin hijos hace muchos años y vivía en un lugar cercano, a solo 2 pueblos de distancia. Tony estaba emocionado y preguntó si aún estaba viva y si podía ir a verla de inmediato. El policía le aseguró que no había ningún problema. «Necesito ir a algún lugar, tu hermana está viva». Desafortunadamente, sus padres ya no están vivos, así que ella se mudó. Pero no creerás dónde. Tony lo miró con curiosidad, y el policía, como si estuviera midiendo su paciencia, comenzó a revelar la información gradualmente. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió, y Rachel apareció en el umbral, irradiando felicidad. El detective Shields dijo, «Bueno, me gustaría que la conocieras. Ella es tu hermana de verdad». Rachel sonrió, y Tony sintió como si estuviera en un sueño. Todo lo que estaba sucediendo parecía irreal pero amable y feliz. Ahora entendía por qué el rostro de Rachel le resultaba tan familiar desde aquel día. Los 3 se sentaron en la cocina durante mucho tiempo, discutiendo todo lo que habían aprendido. Cuando estaban a punto de irse, el detective Shields se ofreció a llevar a Rachel a casa. Se despidieron de Tony, quien apenas pudo conciliar el sueño esa noche debido a la abrumadora cantidad de información que había recibido. Lo más importante era que ahora tenía a su propia hermana y un maravilloso sobrino. A partir de ese día, Tony notó que Paul comenzó a visitar su pueblo con frecuencia. Después del trabajo, solían cenar en casa de Tony, y a menudo se reunían allí. Un día, cuando Paul apareció en la puerta con un enorme ramo de flores, se dirigió nerviosamente a Tony y le dijo, «Esto es de lo que me he enamorado, y quiero casarme con Rachel». Rachel ya ha dado su consentimiento. Tony mantuvo una expresión seria por un momento y luego apenas pudo reprimir una sonrisa. Dijo, «Por supuesto que no me importa, pero según la tradición,
los miembros mayores de la familia tienen que arreglar su vida privada primero. Al decir esto, se acercó a la mujer que estaba parada frente a la estufa, la abrazó y le susurró: Kili, ¿aceptas ser mi esposa, no? Tony había estado enamorado de Daniele, una veterinaria que había venido a examinar a Eclipse durante 3 meses. Él ya cuidaba mucho a su caballo, considerándolo un talismán de la felicidad. También conoció a Daniele gracias a Eclipse. Durante todo ese tiempo, Tony había estado planeando proponerle matrimonio a Daniele, pero no pudo reunir el coraje. Ahora pensó que era el momento perfecto. Esa noche, la pequeña casa se sintió especialmente cálida en la acogedora cocina y un mes después, tuvieron una animada boda en el pueblo. Después de la boda, todos decidieron quedarse a vivir en el pueblo. Tony recibió la herencia que Vincent y su madre se habían apropiado indebidamente. En lugar de regresar a la ciudad, vendió todo y expandió su granja, compartiendo la mitad de ella con su hermana. Se enteró de que su madre soltera se había mudado con Vincent, quien se quedó sin dinero y había estado viviendo de trabajos ocasionales y bebiendo. Sin embargo, Tony no estaba interesado en esto en absoluto. Se convirtió en el hombre más feliz, amaba a su hermana, adoraba a su esposa y esperaba con ansias convertirse en padre. Por todo ello, agradeció la oportunidad de eclipsar.